Bueno, te llevo, si me lo permitís, Marcos, Sí. a la novela. Para empezar, algo que me llama poderosamente la atención es que cada vez que quiero leer algo sobre vos, comienza diciendo que naciste en Tucumán, como si Mm, fueras un selenita, un habitante de la luna. mm. ¿Por qué es tan importante que hayas nacido en Tucumán? Bueno, en realidad es importante reconocer un lugar de origen, un lugar donde uno siente que uno es de allí. Yo me crié en Buenos Aires, sí, no solamente nací en Tucumán, mi familia era de Tucumán, sino que todos los años estábamos allí una o dos veces al año, una o dos veces íbamos un mes, 2 meses a Tucumán. Y bueno, y allí están enterrados todos, toda mi familia, prácticamente toda mi familia está allí. Y el lugar de pertenencia es como muy importante, ¿no? Es muy importante, porque eh, el escritor en realidad habla siempre desde la infancia, ¿no? Es un momento fundamental para cualquiera de nosotros. Bueno, siempre Y se dice, y yo comparto, que la patria es la infancia. exactamente, así es, así es, así es. Y bueno, por eso, digamos, sí, es como si fuese importante para mí decir de dónde soy. Bueno, la universidad la hice en Tucumán, también pasé los peores años del 75 y 76 en Tucumán, ¿eh? En casas, en distintas casas, corriendo de un lado, de otro lado del exilio, bueno, en fin, todo lo que era es decir, momentos significativos de la vida, ¿no? Los pasé Bien, allí. bien, bien. Perfecto, aprobó, esa materia la tiene aprobada. Gracias, gracias. No, pasamos a la siguiente. Este, este, te la agarraste no hace mucho tiempo con un personaje como Eichmann, con un relato entre biográfico y ficcional, muy interesante, localizado en el norte de la Argentina, y ahora incursionas en un formato, en un tipo de novela, con personajes de la historia argentina contemporánea, si querés, desde mi punto de vista, que todavía está pendiente de ser revisada, con personajes que están pendientes de ser hablados, contados, discutidos, masticados, ¿no? Todavía están te diría, en el estante del tabú. Bueno, vos sacás a uno de ellos, uno de los más significativos, como fue Mario Roberto Santucho, y haces una historia en donde un personaje que paradójicamente, ¿no? Se llama Julio López, aunque nunca aclarás esto, para mí fue muy significativo que se llame Julio López, que es un taxista que se cree Santucho. ¿Por qué haces eso? Desarrolle. Bueno, en realidad yo siempre, es decir, elegir un personaje no es tan difícil como elegir la mirada que uno va a tratar a ese personaje, ¿no? Es como cuando uno va a pintar a alguien, ¿no? Entonces generalmente uno dice, bueno, ponete allí de frente a mí, ¿no? Que yo te voy a pintar. El tema es que a veces uno no necesita o uno no debe pintar lo preestablecido y a veces es mejor ubicarse detrás del personaje y desde allí pintar, ¿no? Desde algún lugar más secreto, ¿no? Y un taxista es un buen lugar, es un buen espacio como para recrear, digamos, la historia. Esto me pasó. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, mencionaste Julio López. Es algo que seguramente nadie tomará conciencia, nadie, es, son datos, te diría, dentro de la literatura, solamente como para ir y analizarlos muy conscientemente. ¿Por qué se llama usted Julio López? Bueno, hay un solo hecho que está casi al final de la novela, y es un diario que aparece detrás de la puerta y que tiene una fecha. Esa fecha tiene que ver con Julio López, Claro, con el Julio López que nosotros conocemos, claro, ¿no? claro, claro. Yo, en cuanto el personaje se presenta y lo hace bastante rápidamente, inmediatamente me llamó la atención. Digo, Golpea el bueno, nombre. claro, por ahí la persona que vive en una atmósfera de información, qué sé yo, le resulta más significativo, si no es un nombre casi te podríamos decir vulgar. Mm, eh, pero digo, bueno, mm, en algún momento dado,
jugando con el anacronismo y con esta especie de fantasía megalomaníaca del tipo, va a aparecer la historia de Julio. No, no. No, Y otra cosa que me exactamente. llamó la atención es que todos los medios de comunicación que se hicieron eco de tu novela, nadie cae en la cuenta que el tipo se llama Julio López, que es un tipo que está desaparecido del año 2006 después de declarar en un juicio. Exactamente, exactamente, así es, como vos decís. Qué bueno que pasen esas cosas, porque, digamos, es allí donde uno siente que está más viva la novela, ¿no? Sí. Este, eso es. Y bueno, la naturaleza del taxista, de lo que es el taxista ese, sus estudios parapsicológicos y todo su, bueno, eso realmente me empezó a interesar cada vez más, hasta llegar al punto donde se juntan los dos tiempos y los dos espacios, ¿no? Que tiene un nombre eso dentro de de los fenómenos ultrasensoriales o fenómenos no normales, digamos, ¿no? Bueno, es lo que sucede con la muerte de Santucho, que esos dos tiempos se unen y es el taxista el que va a vivirlas. Bueno, allí empieza la novela. Bien, algo que me dejó pensando, bueno, la novela tiene muchas aristas, ¿no? Se lo puede entrar por muchos lugares. Yo en un momento dado, por ejemplo, tomé notas a decir que rasgo neurótico esto, pero es así. En la página 129 hay una cita, una suerte de descripción, donde vos terminás diciendo, el personaje termina diciendo que finalmente llegamos a nuestro destino sudamericano. Y eso es Borges explícito. Sí, es cierto, es cierto. No, la verdad que no me había dado cuenta, pero es cierto. Es- ¿No? Es el bueno, general no, Quiroga va en coche al muere. Yo dije, claro, exactamente, sí, este, no se da dije, cuenta. como si no le hubiera alcanzado con todo lo que le metió a la novela, un poco de Borges, críptico, con Julio López, ¿no? Está lleno de mensajes a descifrar. Sí. Esa búsqueda que termina haciendo Julio, el personaje, termina haciéndolo uno también como lector si te tomás la lectura con esa actitud, ¿no? Está lleno de pistas. Mm. Eh, y una de las cosas que yo no terminé de descifrar, y digo, esto está en la cabeza de Rosenbach, seguramente se lo vamos a preguntar de forma directa, es ¿por qué Santucho? Porque de esa época y de esa, digamos, de esa generación o de ese momento político y con ese final como lo tuvo él, hubo un montón de tipos. ¿Por qué Mm. él? Mm. Yo creo que es una buena pregunta, porque yo creo que Santucho un poco representa aquel líder guerrillero, social, completamente honesto, que no ha tenido ninguna mancha. Digamos, más allá de errores o aciertos, nunca ha tenido una mancha o algo así que lo pueda involucrar en algo referido a la corrupción, algo tan manoseado, un fenómeno tan casi vulgar en el país, en Latinoamérica, en el mundo, diría yo, en el mundo hoy, ¿no? Que, que bueno, aquellos revolucionarios, este, tomar esas figuras o rescatar esas figuras, porque no es casual, ¿eh? Que yo también rescato otras figuras, otros héroes así impolutos, por ejemplo, qué sé yo, cuando escribo Perder la cabeza, Marco Avellaneda, o cuando escribo Monteagudo, Anatomía de una revolución, o el chasqui Cayetano Grimau cuando va y viaja desde Tucumán llevando las actas del Congreso a Buenos Aires. Digamos, sí, evidentemente siempre estoy cerca de aquellas personas que a uno que es tan necesario hoy reivindicar y volver a dar a conocer, ¿no? En momentos como los que estamos viviendo, ¿no? Me parece, no sé. Sí, a mí me da la sensación de que personajes como el caso particular de Santucho, por ejemplo, son tipos que independientemente de que uno esté a favor o en contra de lo que significa la Claro, lucha armada, que también hay claro. que entenderla en el contexto y en la época, ¿no? También hay Mm, que evitar el anacronismo de juzgar con competencias históricas fuera de lugar. mm, Equivocados o no,
uno puede decir que eran decentes, absolutamente. cosa que de otros no. Que de Claro. otros tipos involucrados también en el fenómeno de la violencia política, uno no puede decir que eran decentes. Así es. Este, Así es. creo que es un rescate. Ahora, me da la sensación de que todo ese periodo histórico de la Argentina, más, por ahí, más que el periodo, los personajes, ¿no?, que la Mm, protagonizaron, están pendientes de una discusión, de un debate, de una biografía, ¿no?, de un saber quiénes mm, eran humanamente. mm, ¿No? O sea, mm, ¿qué persona estaba detrás de ese tipo que una mañana se levanta mm, y dice, voy a encabezar un movimiento armado mm, para hacer una revolución? ¿De mm, dónde salen esos tipos? Y eso es la novela histórica. Eso es lo que intenta o lo que hace la novela histórica. Es decir, llevar a aquellas figuras que, por ejemplo, podría ser Santucho, hablarse de Santucho como un panfleto político, rescatar ese personaje y humanizarlo. Y cuando la novela se hace verosímil, vos te das cuenta que de pronto te encontrás con que en la realidad misma suceden cosas que fueron ficción en tu novela. Por ejemplo, ayer me enteré a través de un pariente, de una sobrina de Santucho, que en Tucumán hay zonas donde se lo vela al santo Santucho y se le pide, y el santo cumple, dicen. Es decir, Claro, si el Santos se levanta y los ve, probablemente agarra un bate de béisbol y dice, muchachos, era para el otro lado, amigos. Les agradezco enormemente, pero era para el otro lado. claro, Pero claro. independientemente de esta De, to- transculturación, de, se de entiende el todas fenómeno. maneras, de todas maneras, hay que también tenemos que saber que la religión, por ejemplo, en Italia, en un momento, cuando el Partido Comunista Italiano era muy poderoso, se debatía mucho el tema de la religión, sobre todo en Italia, que siempre fue un país sumamente católico. Y en determinado momento, el Partido Comunista Italiano en esa época da un vuelco y empieza a hablar y empieza a nutrirse de la fe católica y se da una rara confluencia entre revolucionarios y católicos, ¿no? Bueno, este, lo bueno es, o lo bueno hubiese sido en esa época, de evitar y terminar con esas sectas de pensamientos, ¿no? O pensamientos congelados, que esto tiene que ser así, bueno, no. Sí, me quedo pensando en casos como en Uruguay, por ejemplo, donde un tipo que vino en realidad de un movimiento guerrillero también, de lucha armada, llega a ser presidente de la nación, como el caso de Mujica. Exactamente. Digamos, me da la sensación de que en Uruguay, ponele, la sociedad se permitió pensar el rol de cada una de estas personas, entenderlos en su época y, digamos, habilitarles la vigencia. Aquí eso es imposible, No, todavía. Digo, cuando yo vi la película en 1985, no sé si vos la viste, sí, yo la critiqué mucho la yo película, también. mucho, muy duro le di, pero digo, bueno, entendámosla como el primer emergente, es la primera vez que hablamos de nuestra historia reciente. Mm, Qué sé mm, yo, vos me dirás peor es nada, mm. pero me parece que está faltando eso, ¿no? No, Por eso, yo creo que, por ejemplo, es una película maravillosa y fantástica para que la conozca y para que la vea toda una generación de jóvenes que hoy están en la secundaria o en la universidad inclusive, todos aquellos que no vivieron la época, porque creo que para eso es fantástica. Eso no significa que la película tenga numerosos errores desde el punto de vista estético. A ver, es floja, pero bueno, lo importante es la utilidad que puede tener esa película. Y esa película puede ser muy útil en este momento, ¿no? Sobre todo para refrescar ideas y para que la gente conozca cosas que solamente las leyeron, ¿no? O no las leyeron, o no se enteraron jamás. Bueno, sí, bien. Querido Eichmann, yo, Santucho, el bestiario político de Rosenbach va por ese lado, ¿qué sigue? bueno, mirá, hay un libro que está terminado. En realidad tengo tres novelas terminadas, pero digamos, no todo siempre es más fácil, es fácil publicar, ¿eh?
hay cosas que se publican y que pueden tener un mayor éxito de mercado, y otras que las editoriales las miran como de reojo. Dicen, bueno, dice, ahora, ¿cuánto voy a vender de esto? Poco. Bueno, esto es un problema. Pero lo que sí, seguramente va a salir el año que viene es un libro de testamentos, testamentos históricos, testamentos que abarcan desde el siglo XVII en Tucumán a testamentos de la historia como los de Belgrano, Rosas, eh, Evita, sobre todo Evita. Hay muchos más, pero me interesó mucho que es nuevo, que lo he escrito hace muy poco, el Testamento de Evita, que está basado fundamentalmente en el segundo libro de Evita, que nadie lo conoce, que no ha sido publicado, no ha sido difundido, que es un libro de 79 páginas, realmente un libro revolucionario el de Evita, y donde el número 12, el capítulo número 12, es su testamento. Bueno, allí intervienen varios personajes, pero en realidad esa historia comienza con, vos sabés que en el norte se hacían, se hacían velorios en las casas de las personas, ¿no? Uno representaba a Evita, se elegían a quién a Evita y a quién a Perón, y la gente iba y lloraba, ¿no? Lloraba ante ese féretro. No podía llegar a Buenos Aires, pero se hacía así. Bueno, de esa manera comienza el testamento de Evita. Bueno, son cosas que serán para el año que viene. Por ahora lo que más nos interesa, o me interesa, es Yo San Tucho. Bien. Te hago una última pregunta y te dejo tranquilo, Marcos. No, no. ¿Para quién está escrito? ¿Quién te imaginas que es el lector de Yo San Tucho? Bueno, es una buena pregunta esa, ¿no? Mira, una cosa es lo que yo me puedo imaginar y otra cosa es lo que puede pasar. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque vos sabés que los libros tienen historia, y la historia de cada uno de los libros a uno lo sorprende, porque van siguiendo lecturas y cosas inesperadas, cosas que uno nunca, sí, que nunca esperó en realidad. Yo creo que sí, naturalmente, los lectores, hoy por hoy, los lectores en la Argentina, que no son muchos, están dentro de una clase media, o gente de una clase media superior, digamos. Este, Ahora bien, se van a hacer presentaciones en Santiago del Estero y en zonas muy humildes de Tucumán, allí donde se vela a Santucho, y me gustaría saber qué va a pasar con un libro así en esos lugares, ¿no? Aunque, no sé, creo que leer, ya leer para una persona ya es importante, ¿no? Si se pudiese llegar a leer, a que se lea una novela, bueno, sería como un buen milagro, Santucho. Bueno, oremos. Oremos. Baruch, no, no, no. Baruch Hashem. Claro, claro, es así. Es así. Marcos, te mando un abrazo muy grande, te agradezco mucho este tiempo. Te comprometo en otra oportunidad para hablar de una de tus especialidades, que es copy, ese autor Sí. interminable, y como siempre, gracias. Gracias a vos, eh. Gracias, gracias. Chao.